Supercrack Estrella presenta Caín el vampiro de Misa de Medianoche. Contiene expolier de la serie Misa de Medianoche. El libro de Nodo, la Biblia de los vampiros, es una publicación ficticia que narra los orígenes de los primeros vampiros, remontándose al primero de todos ellos, Caín. Es una supuesta crónica para ser el soporte de un juego de rol y dio lugar a una serie de novelas. Debido a su carácter polémico y enfoque alternativo, originó una serie de discusiones sobre la posibilidad de tener rezagos de veracidad. Los vampiros más viejos recuerdan sus primeras noches, pero no hablan de ellas. Otros han oído historias, pero saben que no hay que creerlas. Los sabios hablan del libro de Nod, pero nadie ha visto este fabuloso tomo. Sus relatos comienzan con la crónica de Caín y las primeras noches del vampiro. La crónica de las sombras desvela las enseñanzas ocultas del Padre Oscuro. Por último, la crónica de los secretos desvela los más profundos misterios de los condenados, incluyendo la llegada de la temida Gehenna. Los vampiros más antiguos recuerdan sus primeras noches sin hablar de ellas. Los que han oído sus historias prefieren que no es bueno creerlas. Sin embargo, los sabios hablan del libro de Nod, aunque ninguno ha visto este fabuloso tomo. La Biblia se refiere a la maldición de Caín en el capítulo 4 del libro del Génesis. En este capítulo se habla de Caín y Abel, hijos de Adán y Eva. Caín, el mayor, araba los campos mientras que Abel cuidaba rebaños. Finalmente cada uno de los dos hermanos hizo un sacrificio a Dios. Caín sacrificó el fruto de su cosecha y Abel sacrificó los mejores animales de su rebaño. Como Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero rechazó el de Caín, este se sintió compungido y mató a Abel en el campo. Cuando Dios pidió explicación a Caín por la muerte de Abel, Dios le maldijo diciendo: ¿Qué has hecho? ¡Escucha! La sangre de tu hermano clama desde el suelo, ahora estás maldito, y la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano, rechazará tu mano. Cuando trabajes la tierra, no te dará fruto, vagarás eternamente sobre la tierra. En un acto de ironía, la maldición de Dios estaba dirigida estrictamente a arrebatar a Caín el beneficio de su principal habilidad, la agricultura. Cuando Caín afirmó que cualquiera que lo encontrara lo mataría, Dios le respondió: no será así. Si alguien mata a Caín, será vengado 7 veces, y Dios puso una marca en Caín para que quienquiera que se encontrase con él no lo matara. Y con ello se da origen al mito. Caín, el primer vampiro según el libro de Nod. El libro de Nod es la Biblia de los vampiros. En él se relatan los orígenes desde Caín hasta nuestros días. Según una suerte de leyenda vampírica, se cree que el primer vampiro fue Caín, el tercer ser humano, el que mató a su hermano Abel. Según el libro, los arcángeles lo condenaron a vivir por siempre, privado de la luz del sol, y a beber siempre sangre. También lo condenaron a que sus hijos llevaran la maldición y se odiaran entre ellos. Caín, luego de matar a su hermano y convertirse en el primer asesino, fue castigado por Dios convirtiéndolo en un ser antinatura, sin vida, el cual debía saciar su sed de sangre alimentándose de ella, un ser que infundiría el terror a su paso, un ser que ya no podría contemplar la hermosura del amanecer. En ese instante la sangre se transformó en su único sustento y su razón de existir. Con el paso de los siglos, Caín, el primer vampiro, aprendió los secretos de la sangre, descubrió los poderes oscuros de su nueva senda de terror, aprendió a crear progenie, a manipular su sangre, a tener el control de la vida y muerte en los humanos. Por mucho tiempo, Caín vagó, y se encontró con Lilith, la primera mujer, la que Dios creó del barro como a Adán, pero que tuvo que echar del paraíso por nefasta, y recién después hizo a Eva. Lilith era maga, y le enseñó a Caín algunas de sus artes, pero como él estaba maldito, los poderes que aprendió eran distintos de la verdadera magia. Sus disciplinas, así se llaman los poderes vampíricos, eran en cierto modo menos libres, más determinadas, pero no menos efectivas. En fin, hay mucho que hablar al respecto. Pero Caín después se fue, y fundó la ciudad de Enoch, y se sintió solo, por lo cual transmitió la maldición a 3 mortales, conocidos como la segunda generación. Al pasar solo una parte de su sangre, la segunda generación era menos poderosa que la primera. Caín, la segunda generación, también hizo vasallos, en total 13, que son la tercera generación, menos poderosa que la segunda. Luego vino el diluvio, y Caín se fue de la ciudad pensando que era un castigo divino. Ahora bien, se cumplió la maldición, y la tercera generación se levantó contra la segunda, y se dice que la segunda murió. Caín entonces maldijo a cada uno de los 13 vampiros de tercera generación, y cuando estos 13 hicieron vasallos, les transmitieron esta maldición. Cabe aclarar que estos vampiros, los 13 de tercera, los 3 de segunda y Caín, se llaman antediluvianos, por razones obvias. Las generaciones de los vampiros después de Caín.
De ese modo, existen 13 clanes, cada uno de los cuales se diferencia de los otros por el antediluviano de tercera generación del que provienen. Como cada uno de ellos tenía una personalidad distinta, eligieron como vasallos a gente que cumpliera tal o cual característica, como por ejemplo, tener inclinación artística, clan toreador, o capacidad para el liderazgo, clan Ventrue, y así. Estos vasallos de la tercera generación, es decir, la cuarta, a su vez fue eligiendo gente afín a ellos, y así cada clan tiene ciertas características comunes, y por supuesto la maldición particular impuesta por Caín. Con cada generación, la sangre se diluye cada vez más, porque lo que se va transmitiendo es la sangre de Caín, por lo cual una generación de número más alto es menos poderosa que las anteriores. Por ello, el señor va a ser siempre más poderoso que el vasallo. Las edades de los vampiros son: neonato, hasta 100 años de existencia como vampiro, Anshiyae, de 100 a 300 años, y Eldero antiguo, depende en qué idioma, por arriba de 300 años, hasta 1000, los Elders manejan la camarilla, puesto que los vampiros más viejos, por arriba de 1000 años, llamados Matusalenes, controlan la mente de los Elders desde las sombras. Sí, tan poderosos son, tienen disciplinas de dominación mental o ese tipo de cosas, es decir, la cosa viene así. Los Matus dominan a los Elders, que a su vez mantienen controladitos a los Anshiyae, quienes a su vez tienen cortitos a los neonatos. En el mundo de vampiro, todo lo que uno haga le sirve a otro, y las acciones propias a veces no son tan propias como uno cree, ya que los Matusalenes pueden dominar la mente hasta el punto de hacer creer que las ideas realmente le pertenecen a uno mismo. Claro, los Matusalenes se pelean entre sí, por eso a veces en una ciudad ocurren cosas contradictorias y que llevan a fines distintos. La pelea de dos Matusalenes por el control. ¿Qué buscan los Matusalenes? Poder y control, pero para ellos es tan fácil que es casi como un juego. Este juego se llama Yihad. Algunos dicen que los Matusalenes están controlados por los antediluvianos, estos 13 tipos que son antecesores de cada clan. Los vampiros, tal vez a falta de algo mejor que hacer, buscan tener poder sobre el mundo de los mortales. No es el caso para todos y cada uno de ellos, pero suele ser la ambición generalizada. Por esa razón, las intrigas políticas en el mundo de los vampiros se suceden sin cesar, cada uno tratando de superar a los demás. La amistad entre ellos es casi imposible, sobre todo entre los vampiros más viejos, que ya casi no tienen emociones humanas. Sobre el nombre de Caín. El nombre de Caín tiene cientos de significados para ser explicados de un solo golpe, pero varios de ellos podemos encontrar que tienen un carácter fuerte. La raíz de Caín con K tiene una raíz para nuestra sorpresa irlandesa, la cual tiene el siguiente significado: el guerrero o aquel que ama la guerra. Caín en hebreo significa posesión o lanza. ¿Qué es el ángel de la misa de medianoche? La criatura apodada Ángel por Monseñor Pruitt se parece más a Gollum o a Voldemort con alas, que al ángel con o al que estamos acostumbrados. Con unas manos en forma de garra y un miedo a la exposición a la luz, los espectadores están convencidos de que se trata más bien de un vampiro. Cuando se encuentra por primera vez con Pruitt en una cueva de Damasco, Siria, el ángel le ataca y le drena la sangre, más comportamiento vampírico, transformando al sacerdote en su yo más joven, que aprendemos que es en realidad el nuevo cura de la ciudad, el padre Paul Hill, Amish Linklater. Una cosa que no es una cualidad vampírica es que la sangre es capaz de curar, lo que se demuestra cuando lees a Scarborough. Anaraki Mone es capaz de caminar a pesar de estar paralizada de cintura para abajo, después de que el padre Hill les ofrezca el líquido rojo durante la comunión. ¿Cuál es el origen del ángel? El ángel es realmente un vampiro, en su esencia más mitológica. Con garras, colmillos y alas. Su estructura física está inspirada en las historias más antiguas. Nada que ver con los seres pálidos, sensuales y de doble vida que hemos visto en el cine moderno. De hecho, la luz le quema, como en el cuento clásico, por eso vive en una caverna. Monseñor Pruitt llegó a esa caverna cuando se separa de un grupo de feligreses en Damasco. Una tormenta de arena le obligó a guarecerse en lo que él interpreta es una iglesia. Allí se encuentra con el ángel. Pronto nos damos cuenta que es el deseo de creer, para conseguir su objetivo, recuperar el amor de su amada y criar a su hija, lo que lleva al religioso a confundir al monstruo con una figura bíblica. ¿Cómo llegó el ángel a esta cueva? No se explica. Simplemente se sabe que vive allí. Lo curioso es que después de atacar a Monseñor, le da un poco de sangre para que no muera luego de escuchar una oración. Es como si el vampiro hubiera reaccionado a una petición de último segundo de la víctima, aunque esto no está muy claro. Pensamos que el vampiro de la serie puede ser Caín o un ángel caído de los que entró en el Monte Hermón.
La figura del vampiro lleva con nosotros mucho más tiempo, incluso, que la historia escrita. En cierto sentido, a lo largo de la historia se han visto alusiones sobre estos seres, y supuestamente desde épocas bíblicas, las tradiciones de los antiguos vampiros han sido transmitidas principalmente por vía oral y recogidas en el libro de Nod, considerada por algunos como el Antiguo Testamento de los vampiros. Lo poco que se sabe de estos seres es lo que se haya escrito en este libro, aunque no se ha visto nunca una versión completa de él, sino que se han dado a conocer fragmentos. La crónica es una visión alternativa al canon bíblico, y fue perseguida por su contenido herético. Sin embargo, ha perdurado hasta nuestros días por considerarse una joya literaria. Aristótle de Laurent fue el recopilador de estos textos, y lo poco que se sabe de él es tan misterioso como su obra. De nacionalidad francesa, nació alrededor del 1100, hijo de un mercader y con mucha capacidad para el aprendizaje, no tardó en adquirir grandes conocimientos. Se cree que perteneció a un linaje llamado Mnemosine, autodenominados como los buscadores de recuerdos, cuyo nombre se deriva de la madre de las musas griegas. Es posible que su linaje lo conectara con una indesmayable búsqueda de conocimientos que bordeaba con la obsesión. Aristótle de Laurent fue un viajero del tiempo. El libro de Nod, también conocido como la Biblia de los vampiros, es objeto de veneración, respuestas pero sobre todo preguntas. La recopilación más extensa sobre los fragmentos del libro lo consiguió Aristótle de Laurent, 1100 DC, y aunque aseguró que había visto libros completos no le fueron permitidos copiarlos. Otros nodistas célebres son Lucita, Becket y Anatole. ¿Pero por qué es tan importante este libro? El libro de Nod abarca desde los orígenes del Padre Oscuro, sus viajes, su encuentro con la Madre Oscura y cómo creó progenie. En la primera ciudad Caín y sus hijos gobernaron como dioses. Pero nunca se sintió feliz del todo con sus creaciones. Después del diluvio y la destrucción de la primera ciudad, Caín abandonó a los hijos supervivientes. A partir de sus hijos, y los hijos de sus hijos se crearon los grandes clanes y la segunda ciudad. Los crímenes cometidos por la tercera generación hicieron que Caín los maldijera, defectos de clan. La tercera generación se dividió y peleó, provocando la caída de la segunda ciudad y la dispersión de los hijos de Caín. Pero el libro de Nod no solo habla de los orígenes, sino de cómo todo acabará. La llegada de la sangre débil, el despertar de los antediluvianos, la estrella roja. Las señales de la destrucción también nos lo narra, hablando del fin de todos los vampiros a manos del Padre Oscuro. La Gehenna. La Camarilla intenta parar la profecía aniquilando a todos los Kaitif que hay entre sus filas. El Sabbat vive y se prepara para el Apocalipsis, aniquilando a todos los antiguos que se encuentran. Con más fe o más escepticismo, el libro de Nod es uno de los grandes misterios de la cultura cainita. En el prólogo del libro de Nod, Aristóteles se jacta de haber realizado la más completa compilación de las crónicas del libro de Nod jamás reunida. Aunque aclara que este libro tampoco contiene el texto completo, a pesar de haberlo visto sin haber podido acceder a ellos por diversas razones, también duda de la veracidad de los nombres dados a algunos de los primeros personajes bíblicos, ya que supone que podrían haber sido cambiados. Su lógica residía en que estos nombres tienen poder y que podrían ser mal utilizados por algunos magos. Tampoco es conocido el motivo original por el cual se escribió el libro. Algunos consideran que fueron parábolas de fácil comprensión creadas para narrar la historia de los primeros vástagos. El desarrollo de la primera parte de la narración explica cómo Caín fundó una ciudad, y se proclamó rey entre los mortales, dando origen a una vasta descendencia. La historia comienza en el momento en que la humanidad pasó de ser un grupo de cazadores y recolectores a desarrollar a la crianza de animales y la agricultura. Las dos tribus originales llevaban el nombre de sus jefes. Eran llamados la gente de Caín y la gente de Abel. La gente de Abel eran pastores y granjeros mucho menos desarrollados que la gente de Caín, adoraban al gran dios Sol, al que consideraban un guerrero que vivía en el cielo. La gente de Caín se dedicaba a la agricultura y eran más civilizados que la gente de Abel, debido a la necesidad de establecer con precisión las fechas de las cosechas. La gente de Caín adoraba a la diosa Luna, la madre oscura y de la fertilidad de la tierra. Sin embargo, la armonía se rompe cuando el jefe Abel atacó a la gente de Caín, minimizándolos como malditos porque no cazaban su guerrero dios Sol. La gente de Caín no estaba preparada para las guerras, pero Caín les enseñó a usar las herramientas de labranza puntiagudas para matar. Cuando los rivales retornaron para hostilizarlos de nuevo, la gente de Caín repelió el ataque matando a todos los hombres, mujeres y niños de Abel. La gente de Abel fue maldecida por el enfurecido dios Sol, condenándolos a vagar sin un hogar después de incendiar sus pueblos y arruinar los sembríos llenando de sal sus campos.
decretó que todos dieran la espalda a la gente de Caín, incapaces de reponerse a las calamidades. La gente de Caín vagó en la maldición durante muchas semanas, hasta que se les acabó la comida. Ante esta situación, la sacerdotisa de la Madre Oscura, que vivía más allá de la luna, bajó a la tierra para ofrecer un respiro a la gente de Caín y enseñarles la magia, cómo cazar y a beber sangre. El dios Sol se presentó en sueños a Caín, para proponerle que él y su gente volvieran con la condición de que se subyugaran a la gente de Set. Ante el rechazo de la oferta de Caín, el dios Sol maldijo para siempre a su pueblo. Sin embargo, la Madre Oscura dijo que la forma para superar la maldición era si la gente de Caín se presentaba ante ella y le rendía tributo. Se encuentra relatado en el libro de Nod. En él se narra cómo Caín asesina a Abel y es castigado por Dios a no morir jamás y solo poder ingerir como alimentos el fluido vital humano, la sangre. Una vez que Caín fue expulsado del paraíso, condenado por Dios, vaga por el mundo, y en ese vagar se encuentra con Lilith, con quien vive una parte de su vida y aprende a manipular su poder. Posteriormente vuelve a las antiguas tierras que conocía y funda la primera ciudad, Enoch. Caín descubre que puede crear seres como él convirtiendo a Enoch, silla de Irad. Estos a su vez convertirían a otros 7 mortales, la tercera generación, denominados según la leyenda los antediluvianos. Los antediluvianos serían los nietos de Caín, que en un acto de canibalismo decomen a sus creadores. Caín monta el cólera y maldice a cada diluviano de un modo distinto, así su mayor virtud se convierte en su mayor defecto, maldición que comparten con sus descendientes. Caín les prohíbe que vuelvan a abrazar a otros mortales, siendo una forma de detener la expansión de la maldición de Dios. El dios de la época era un dios justiciero, no se andaba con chiquitas y no dudaba en enviar un castigo divino a los hombres, como bien pudo ser del diluvio universal cuando sus ángeles enviados a la tierra mantuvieron relaciones sexuales con las humanas y de esa unión nacieron los gigantes. Caín se exilia, los antediluvianos vuelven a sus antiguas y reprobable costumbres, se crea la segunda ciudad, Yihad, y se produce una sorprendente guerra entre vampiros, una guerra que se prolonga hasta el día de hoy. Los orígenes del libro de Nod habría que buscarlo en viejos fragmentos sumerios allá por el año 4500 a.C. Es un texto que está escrito como un relato épico al estilo de los cantos épicos, como la Ilíada o el Cantar de los Nibelungos. Resulta una recopilación de fragmentos que se han ido desenterrando a lo largo de los años de trabajo arqueológico en la zona. Se dice en el libro de Nod que Caín hizo solo 3 vampiros, muertos durante la primera guerra, cuando los nietos de Caín se sublevaron contra sus padres. Así las tribus se dispersaron y los descendientes se multiplicaron. Curiosamente, los miembros eruditos del Sabbat opinan que todo este relato del libro de Nod no sería más que una mascarada publicitaria para legitimar las leyes tiránicas de la camarilla, ya que muchas de las leyes de Caín y las tradiciones de la camarilla son casi idénticas, como la prohibición de la diablerie sobre los vástagos mayores, la sumisión ante estos, honrar al Siré, respetar los dominios de los demás, no abrazar progenie sin permiso, entre otras cosas. El libro de Nod mezcla relatos bíblicos con los relatos propios, estando en la fina línea que, muchas veces, separa la leyenda de la realidad. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.